Gracias, muchas gracias. Les platico un poquito de mí, o sea, leve, o sea, al final del camino les doy un leve background de quién soy, qué hago, qué he hecho y qué me interesa. Y después les platico un poquito de, pues básicamente lo que estamos haciendo en términos de iniciativas eh, para atender este tema de, pues, del COVID y como efectos del COVID, de toda esta recesión económica, ¿no? Que Ujú, estamos viviendo y que estamos por vivir. claro. Básicamente, yo empiezo a trabajar, la verdad es que chavo, o sea, son de esas cosas que cuando te pasa algo que parece negativo y a la hora de la hora termina siendo en parte lo mejor que te pudo haber pasado. Yo Ujú, a los 17 años enfermé de mi papá, tiene ahí un problema circulatorio, en fin, tiene un problema de salud y la realidad es que dejo la preparatoria y empiezo a trabajar a los 17, empiezo a vender telas, luego me acabo asociando con un americano, hay una alianza México-Estados Unidos, ¿no? Ahí de chavito. Me asocio con un americano que me invita a trabajar con él y escojo llevar un porcentaje de lo que hagamos y me dedico a la joyería varios años. Ahí me empieza a ir más o menos bien y agarro la responsabilidad o las riendas de mi casa en términos del cuidado de mis papás y de la manutención de mi casa. Y lo que en su momento parecía algo pues, trágico y malo, y que sí fue en términos de la enfermedad de mi papá, ¿no? Por supuesto que eso me gustaría que hubiera sido diferente, pero con respecto a tenerme que ganar las cosas y en su momento sentirme como una víctima de las circunstancias, en lugar de verlo como una oportunidad de crecimiento, pues cambió drásticamente mi vida, ¿no? Cambió la verdad es que de junior y de estar en el colegio americano y de, pues obviamente rodeado de cuates y de gente pues, que tenían muchas facilidades económicas a necesitar trabajar y en cierto sentido pues mantener mi casa, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras experiencias que me cambió. Otra experiencia que también la verdad fue bastante dura fue un accidente en donde algunas de las personas que venían en el coche, pues no, un buen amigo pues salió lesionado y ahí, ahí falleció. Y igual fue también un momento en mi vida en el que me puso a reflexionar mucho con respecto a la comparación de material con humano. Y otra vez, ¿no? O sea, es muy triste y me pesa mucho bueno, que mi vida continuó y que le saqué yo jugo a la experiencia en términos de profundizar y pues que desafortunadamente él dejó de estar con nosotros, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante triste que también me cambió muchísimo, ¿no? Que de alguna forma creo que, y el punto que trato de hacer aquí es que creo que las dificultades y la adversidad, pues hay veces que sucede y no lo planeaste, no lo quisiste, no fue que así lo hayas planeado, pero ya que sucede, mucho también tiene que ver en cómo lo atiendes, ¿no? Qué decisiones tomas, cómo lo atiendes y normalmente pueden ser grandes oportunidades de crecimiento. Y creo que este es un caso. Creo que ahorita lo que estamos viviendo en nivel mundial, creo que puede ser tomado y puede ser, dependiendo de las acciones y depende ahora sí que de la actitud con la que las personas lo tomen, o le vamos a dar la vuelta a algunas cosas con las que estábamos atorados como humanidad. Creo que había una desconexión o hay una desconexión entre personas y hay un materialismo o una atención muy particular por tener cosas o por lograr cosas o tener logros que le damos mucho más importancia que qué tipo de personas somos, ¿no? Entonces creo que por ahí es una gran oportunidad. Y a los 23, 24 años dejo la joyería, de hecho un poquito antes, como a los 23 dejo la joyería y siempre había tenido el sueño de ser deportista profesional, ¿no? Mencionó un poquito Angie ahorita y se abrió la oportunidad. Me pagaron un dinero con un go-kart. Yo fui futbolista muchos años, de hecho jugué en las fuerzas básicas un ratito de Chivas y de Tecos. Y me quedé con la espinita de dedicarme al deporte, ¿no? Y tenía esta idea de convertirme en figura nacional a través del deporte y mediante eso tratar de hacer un cambio o influenciar pues en políticas de gobierno, en la educación, en temas, ahora sí que en temas sociales, inclusive quizás hasta un plan, ¿no? De llegaba a correr Fórmula 1 y a ser una figura pública y hice cómo ayudarlos a que tengan pues una vida ya estando más grandes, es poco el apoyo que creo que reciben los adultos mayores.
y luego se quedan sin familias y las familias los sacan y los ponen, o sea, viví algunas situaciones tristes. Entonces quería cambiar eso, quería crear un asilo que fuera autosuficiente y que fuera una comunidad en sí y que eso se pueda replicar. Quería cambiar, en aquel entonces, cuando lo escribí, quería cambiar un poquito el cómo escogemos a los gobernantes, ¿no? O sea, yo creo mucho que si escogiéramos a los gobernantes basado en méritos y en sí las elecciones fueran desde antes en cómo seleccionamos a los candidatos y seleccionáramos a candidatos para todos los puestos, ¿no? No solo para presidente, inclusive para obras públicas, para cualquier puesto, si escogiéramos a la persona que cumple pues, la calidad moral, su ética de trabajo, su conocimiento de esa área en específico que va a atender, y tuviéramos a 5 o 6 candidatos que cubren las expectativas y el currículum, pues no importa quién escojamos, sería un buen gobernante y haría un muy buen trabajo y quisiera mejorar las cosas, ¿no? Entonces ese era otro proyecto, ¿no? Cómo cambiar el tema de cómo llegan los candidatos a ser candidatos. Y la otra, el tema de educación, que eso creo que es la pasión en la que me he enfocado en los últimos 15 años. Todo el tema de educación, creo que ahí está la clave. Y no es educación de darles primaria a los niños, creo que más bien es transformar el cómo educamos a los niños, tanto en casa como en las escuelas, ¿no? Creo que hoy en día pues tenemos un enfoque igual, ¿no? Mucho de apréndale rápido, cuántos 2 más 2, o sea, como muy enfocado en resultados y no estamos tan preocupados en cuanto a qué habilidades en términos humanos desarrolla un niño, ¿no? Entonces creo que si nos enfocáramos un poquito más como sociedad a que los niños desarrollaran empatía y desarrollaran más cuidado por otros y desarrollaran de alguna forma un poquito más de gozo por ser honorables. Imagínense ustedes que todos los jugadores de fútbol y los tenistas y las grandes figuras hoy del mundo estuvieran más preocupados por no hacer trampa y estuvieran más preocupados por hacer lo correcto y estuvieran más preocupados por cuidar al contrincante y respetarlo y honrarlo que por cuántos goles metieron. Y no quiere decir que no sea importante cuántos goles metieron. Está padrísimo que vayan y den el máximo de sus capacidades, pero a costa de qué, ¿no? Entonces creo que los ejemplos que hoy en día vemos, porque es lo que pedimos, creo que puedan transformarse. Entonces hice este pequeño plan eh, de cómo creía yo que se pueden cambiar las cosas. E intenté llegar a ser figura pública, o sea, gané un par de campeonatos nacionales en kartismo, corrí coches, como les comentaba Angie, de los 24 a 27, cuando empecé a ver que patrocinaron a, de hecho, Checo Pérez es buen amigo y su papá es gran amigo y bueno, hice relación con él desde hace más de 20 años. En el momento en el que vi que iba a ser imposible por mi edad y ya estaba muy tarde, ya era un sueño guajiro, pues ahora sí que recogí mis canicas, las poquitas que me quedaban, porque son bastante caras las carreras, no se los recomiendo de hobby. Entonces recogí mis canicas y empiezo a construir, ¿no? Me asocio ahí con unas personas de la Ciudad de México y como bien dijo Angie, construimos en aquel entonces, fue en pues hace 10, ¿qué fue? Hace 20 años más o menos, por ahí del 2000, creo que fue en el 2002, hace 18 años. En el 2002 construimos Aura 1, que era un edificio de 27 niveles, que en ese momento era el más alto de Guadalajara. Luego hicimos Aura Altitude, que es de 42 niveles, que volvió a ser el más alto de Guadalajara. Ahorita el más alto de Guadalajara es un hotel, el Hotel Riu, ahí pusieron una antena y es un poquito más alto. Pero el punto es que la verdad es que los primeros proyectos inmobiliarios en los que empecé a participar me ayudaron mucho a aprender de una forma muy acelerada, ¿no? Eso me ayudó mucho. También fue todo un tema, ¿no? Ahora sí que solo aprendes cometiendo errores. Todos también los primeros años cometimos una cantidad importante de errores. Fundo Grupo BEC, que ahorita estoy aquí en las oficinas corporativas de Grupo BEC, que son aquí en Guadalajara, vacías. Soy la única persona ahorita aquí en la oficina. La verdad es que hemos estado trabajando desde casa y bueno, decidí venirme hoy aquí al jardín de las oficinas a tener esta conferencia y pues también como para, me latió lo del background ahí de algunos proyectos y el logotipo que se ve atrás de mí, ¿no? Entonces, básicamente corro coches. Durante 4 años dejo las carreras de coches, me pongo a, como dicen mis amigos, te regreso a trabajar otra vez. Y me separo de este grupo de inversión de la Ciudad de México 2 años después. Dejo los proyectos Aura, empezamos Grupo BEC, que quiere decir Vertical Quality, y
en este lapso de 15 años llevamos alrededor de 20 proyectos construidos, entregados, escriturados, y bueno, ha sido toda una aventura, la verdad, padrísima, ¿no? Ha sido muy padre, sobre todo en los últimos 5 años. Y de ahí el tema de las alianzas, ¿no? Creo que ha sido fundamental para mí aliarme con la gente correcta y aceptar mis limitaciones para poder hacer mejor las cosas. En el momento en el que reconocí que yo no tenía la capacidad de administrar bien los proyectos y yo no tenía la capacidad de generar los mejores equipos de trabajo y que mis fortalezas eran la visión y mis fortalezas eran encontrar nuevos negocios y mis fortalezas eran el tema de, a final de cuentas, de pues, hacer negocio, pero no necesariamente administrarlo. Y hice un buen equipo administrativo y de hecho contraté un director general que se llama Jesús Sainz, a quien sabes que es una persona, es un extraordinario equipo. Y la verdad es que cuando agarró las riendas Jesús Sainz hace aproximadamente 6 años y agarró la dirección general de Grupo BEC, hemos crecido, hemos mejorado, entregamos a tiempo, entregamos en costos. A la verdad es que ha sido muy, muy padre ese cambio. Y esto lo traigo a esta plática porque pues, la intención es eso, la intención es buscar cómo hacer equipo, la intención es buscar cómo hacer alianzas que pues, nos ayuden a nosotros y podamos aprovechar las fortalezas de diferentes personas para poder tener un frente común y para poder, ayudarnos entre nosotros en nuestras empresas, a lo mejor encontrar quién tiene lo que tú necesitas para poder ser más exitoso y bajar un poquito el tema del orgullo, al contrario, ¿no? O sea, reconocer que hay muchas personas que hacen muchas cosas mejor que nosotros. Y de la misma forma, haciendo equipo, ayudar a otras personas que son pues muchísimo menos afortunadas que nosotros, ¿no? La verdad es que yo haber nacido en la casa que nací, haber hecho las relaciones que hice en la escuela en la que estudié, pues independientemente de que tuve una situación difícil a los 17 y empecé a trabajar muy chico y se enfermó mi papá, la realidad es que gracias a las relaciones que tenía, pude entablar los negocios en los que entablé, pude a final de cuentas tener una cierta visión y veía posible cosas porque las vi en mi casa y las veía con mis amigos y creo que esto es algo que no mucha gente tiene acceso, ¿no? Entonces sí hay una gran diferencia, en mi opinión, en oportunidades en diferentes clases sociales y en diferentes ámbitos. Y estaría padrísimo ir cambiando eso en México y en el mundo, ¿no? Creo que eso es algo que pasa en todas partes. Y entrando al tema del COVID y entrando al tema del apoyo, la realidad es que les comparto también hace como, no me acuerdo la fecha exacta en que fue el temblor en México, pero creo que fue hace 5 años. Hace más o menos 5 años tembló en la Ciudad de México. Yo ya viví aquí en Guadalajara, llevo 27 años en Guadalajara, originalmente soy de la Ciudad de México. Y cuando tembló en México decidí irme con mi esposa, decidimos viajar a la Ciudad de México a ver cómo podíamos ayudar. La verdad es que tengo muchos años con no sé si llamarle calling o valor o interés por, no sé, si veo a alguien tirado en la calle, pues la verdad es que soy de las personas que no puedo pretender que no está ahí y seguirme, ¿no? Creo que algo me mueve dentro pues que se siente muy bien poder hacer algo por alguien. Entonces, cuando fue lo del temblor, decidimos irnos a la Ciudad de México y tristemente fuimos muy tarde. Me da sentimiento, en la base me acuerdo y me pesa un poquito, pero bueno, otra vez de los errores creo que aprendemos. Llegamos un poquito tarde, llegamos como 2 días después del temblor, llegamos con la intención de cómo podemos ayudar con víveres y demás. Pasamos 2 días en México y al segundo día, que sí ayudamos un poquito, hicimos lo que en ese momento estando ahí pudimos, pero al segundo día me cayó el 20 que muchísimas gentes fallecieron por quedar enterradas, híjoles, en estructuras que se cayeron, ¿no? Y cuántas personas a lo mejor se pudieron haber salvado si alguien hubiera llegado con conocimiento a mover escombro. Y nosotros teníamos en ese entonces a lo mejor 500, 600 personas trabajando en obra, que haberlas subido a un camión, llevarlas a la Ciudad de México y que un par de días hubieran estado trabajando en levantar escombro, teniendo ellos esa habilidad y teniendo esa capacidad y fuerza, híjoles, a lo mejor hubiéramos salvado 1, 2, 10, no sé, pero con que hubiera sido una vida, hubiera sido una tremenda ayuda y me dio mucha tristeza, me dio mucho sentimiento darme cuenta que no lo hicimos. Les platico esto porque ahorita
que sucede lo del COVID, un poquito esa experiencia me ayudó mucho a atender la situación de una forma distinta y de una forma más ágil, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver que se venía a Jalisco y que era un problema inminente y que era cuestión de tiempo en que se complicara la situación, decidimos ir a tocar la puerta del DIF y de hospitales para a ciencia cierta y en primera persona averiguar con qué estaban batallando las enfermeras, con qué estaban batallando los doctores, genuinamente qué les hacía falta, ¿no? Para, para que a final del camino los podamos ayudar. Y bueno, tuvimos ahí una increíble sesión tanto con el director del hospital civil como con las enfermeras del hospital civil. La verdad es que estuvo espectacular la experiencia, porque vimos que, híjole, son instituciones que llevan cientos de años viviendo para servir, para ayudar a la gente, para atender a la gente que está enferma, que tiene problemas, que no tiene recursos. Entonces, llegar a ver que no era un tema de COVID, que era un tema de vida y que era un tema continuo, la verdad fue muy motivador, muy inspirador para mí, me movió muchísimo, ¿no? Fue increíble conocer a las enfermeras y al director y al equipo que hacen. Son 1,700 enfermeras entre los dos hospitales civiles aquí en Guadalajara. Y ver que había como un común denominador de gente con gran corazón, de gente con un interés genuino de ayudar, que nos recibieron con brazos abiertos. La verdad es que se los recomiendo. O sea, les recomiendo mucho si tienen la oportunidad de ir a hospitales, de hablar con la gente sobre todo con los enfermeros y con la gente encargada. Eh, Híjoles, a mí me cambió la perspectiva de lo que son los hospitales y de lo que es la vocación de ser médico y enfermera. Y también me movió mucho el darme cuenta que le pagamos millones de pesos o de dólares a alguien que patea bien una pelota. Y digo, le pagamos porque es el interés de la sociedad lo que causa que a final de cuentas tengan esos sueldos. Y le pagamos muy poquito a maestros y a enfermeros, ¿no? Y lo vemos como un trabajo que muchos no quieren porque pareciera que es un trabajo inferior o menor. Y la verdad es que, en mi opinión, esos son los verdaderos héroes del mundo, ¿no? La gente que, a pesar de que son empleos nada, nada, o sea, no tienen ningún tipo de atención, no eres famoso, no vas a hacerte rico, no, o sea, no son muy favorables en el sentido de popularidad. Y sin embargo, hay millones de personas que son maestros o son enfermeros o son doctores. Y enfermeros en específico, porque todavía como doctor pues tienes un poquito de fama y hay un tema económico, pero los enfermeros y los maestros creo que en el mundo pues batallan mucho, ¿no? Y a pesar de que batallan mucho, eh, híjoles, está espectacular que están día a día buscando cómo sirven. Entonces, para mí eso fue transformador en términos de lo valioso que es esos labores, ¿no? Eh, eh, Creo que te das cuenta cuando alguien de veras es valiente, cuando hace las cosas en circunstancias adversas y cuando no tiene aplausos y cuando no le están pagando millones y creo que estas posiciones representan eso, ¿no? Entonces decidimos preguntarles qué es lo que necesitaban y genuinamente cómo les podemos ayudar. Y bueno, nos compartieron, hicimos algunas donaciones al hospital y continuamente ahora estamos en comunicación con ellos y estamos tratando de inspirar a más personas que nos ayuden. Básicamente en donde necesitan mucha ayuda los hospitales es en equipo de protección, pero es importante averiguar qué equipo de protección les hace falta y si quieren ayudar a algún hospital les sugiero que hablen y pregunten, ¿no? Y chequen qué es lo que les hace falta. Eh, Estamos también haciendo una dinámica muy padre en términos de despensas. Eh, de hecho, estoy muy entusiasmado de ir a las comunidades. Vamos a ir por ahí, si no me equivoco, el 10 de junio. Tenemos una visita a unas comunidades que están como a 3 horas de Guadalajara, pues en un lugar de muy difícil acceso. Eh, la verdad es que me tiene muy entusiasmado. Se llama Cuautitlán de García Barragán, donde vamos a ir. Y me tiene muy entusiasmado. La verdad es que de una forma un poquito egoísta, sí ayudar y está increíble y eso es lo principal, esa es la razón, por supuesto. Me refiero de una forma egoísta porque después de ver cuánto me ayudó y cuánto me sensibilizó haber ido al hospital y haber estado con gente que está ayudando y demás, en mucho sentido
Estoy entusiasmado por ver cuánto puedo crecer, de sensibilizarme y de ver con admiración a gente que con muy pocos recursos se la fletan todos los días para cuidar a su familia, a sus hijos, a sus esposas, o señoras, ¿no? Que están cuidando a sus hijos, a sus esposos, familias que con situaciones mucho más difíciles que nosotros se las ingenian para vivir, para ser amorosos, para ser cariñosos, para ser honorables, para ser honestos. Y ese tipo de cosas creo que si las vives y te sensibilizas, te cambian. Eh, creo que vivimos muy apartados de ciertas realidades y eso nos desensibiliza, ¿no? Entonces creo que toda esta situación del COVID en cierto sentido nos ayuda a ver pues, que no estamos aislados, que no somos supermanes, que al final del camino nos necesitamos todos, a todos, y que las acciones de unos, la realidad es que pues, nos afectan a todos, ¿no? Entonces, como Grupo BEC y varios de los directores se han sumado a apoyar y varias de las personas en la empresa me han acompañado a los hospitales. Entonces ha estado padre como comunidad y como empresa, cuando menos se ha servido para inspirar a gente aquí. Y la intención de esta plática es, pues otra vez agradecerle a la gente que está escuchando y invitarlos a que, ya sea junto con nosotros, ya sea junto con la asociación o meramente ustedes con sus amigos, con sus comunidades, lo que se imaginan que pueden hacer que ayudaría, luego creemos que no ayuda mucho y luego nos convencemos de no hacerlo, les sugiero que usen su inteligencia al revés. Mejor úsense para convencerse a ustedes mismos de que sí sirve y de que lo poquito que hagan puede impactar mucho a alguien. Y eso impacta a alguien más y eso es una cadena. En cierto sentido es como el virus, ¿no? En cierto sentido es como el virus que una persona se infectó y se lo contagió a alguien más y esa persona se lo contagió a 10 y esos 10 a 100 y esos 100 a 1000 y ahorita está en todo el mundo. Soy un creyente que igual es el optimismo, igual es el ayudar, igual es el impactar la vida de una persona de una forma positiva. La verdad es que no sabes hasta dónde puede llegar y qué alcance tiene. Y en cierto sentido puede tener muchísimo más impacto del que luego nos imaginamos o del crédito que nos damos a nosotros mismos por ayudar, por estar ahí, por hacer alguna diferencia, ¿no? Entonces, pues, se pueden unir al proyecto. No sé exactamente de qué forma y Esteban ahorita igual nos puede ayudar en términos de cómo conectarse, ya sea al Facebook, al Twitter, a seguirnos y apoyarnos, nos ayuda también mucho. Es una iniciativa que empezamos hace pues, semanas y la realidad es que crecer en términos de impacto y llegar a más gente y que más gente vea lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y decisiones y la gente que se va sumando, creo que nos gusta ser parte y pertenecer a cosas nobles, ¿no? Y creo que es algo que aspiramos a ser mejores, la mayoría de los seres humanos. Y mi hipótesis es que todos los que están aquí presentes, pues si no quisieran ser mejores, no hubieran venido a una plática que tiene que ver con ayudarlo. Entonces, de nuevo, felicidades a todos y muchísimas gracias. Podríamos pasar a preguntas y respuestas. Si les interesa preguntarme algo, sería un honor. Encantado, les comparto mi opinión y mi experiencia y ojalá que alguien ayude, ¿no? Imagino que en el chat están las preguntas. Eh, viene aquí de Dan Martínez, me dice, ya gracias por tu compromiso con Guadalajara. Me encantaría saber cómo ves el tema de la reapertura y cómo los Estados Unidos pudieran contribuir. Muchas gracias, Dan. El tema de la apertura lo veo como un gran reto, lo veo como un proceso, creo que va a ser un proceso más largo de lo que nos imaginamos. Creo que es como cuando cierras una construcción, reactivarla es bastante complejo, no es de la noche a la mañana, no es un switch. Y aquí es el mundo en cierto sentido, y hay tantas interrelaciones en el comercio, China, Estados Unidos, México, o sea, la realidad es que es un tema complejo. Yo creo que va a ser un proceso de 6 a 8 meses, ojalá que no sea más largo, y mucho va a tener que ver también que no hayan recaídas, ¿no? Que no haya otro encierro, que no volvamos a tener picos altos, pero yo estimo que va a ser un proceso de 6 a 8 meses y lo veo bien en términos de que veo a la gente en general
preocupada, pero también ocupada. Veo a muchos empresarios haciendo equipo, veo a muchos empresarios empujando por arrancar, por generar empleo, por no despedir a la gente. Entonces creo que ha sido, digo, hay muchas instituciones que han corrido mucha gente, ¿no? Por supuesto que no es en todos los casos, pero sí veo un tipo de compañerismo que se está formando que creo que va a hacer que las cosas mejoren y se detonen rápido. Creo que es importante tener paciencia, creo que es importante reconocer que no va a estar fácil, pero ponernos las pilas. O sea, creo que es un tema otra vez de inspirarnos y ayudarnos. Creo que quejarnos, tirarnos en la cama a sufrir y demás, pues no ayuda en nada, lo hace más difícil. Creo que tenemos que todos poner nuestra parte y empujar en momentos difíciles y trabajar, a lo mejor ganar menos, trabajar el doble, a lo mejor no van a haber utilidades, a lo mejor pagar lo que entra, que al final se vaya a mantener las instituciones y se vaya a mantener pues las fuerzas de trabajo. Y viceversa, las fuerzas de trabajo necesitan también reconocer que los empresarios están batallando y creo que aquí es un tema de ser más sensibles y ser empáticos, ¿no? Pero más o menos lo veo así. O sea, creo que van a ser de 6 a 8 meses el proceso. ¿Y Estados Unidos cómo puede ayudar? Híjoles, yo creo que si en nuestras trincheras hacemos una buena chamba, nos cuidamos, inspiramos a los de al lado a que hagan lo mismo y empezamos a cambiar esta tendencia mundial de queja, culpa, castigo, enojo. Creo que si aprovechamos esto para ser más compasivos, entendernos más, ser más empáticos, darnos la mano, que nos importe más el de al lado, creo que es un tema de cada casa en el mundo y eso cambiaría el mundo de una forma muy profunda. Eh, Creo que es chamba de cada quien preocuparse por sí mismo en ser una mejor versión de nosotros. Y si todos hiciéramos solo esa chamba, nada más tendrías que hacer esa chamba y el mundo sería otro mundo, ¿no? Eh, pero contestando la pregunta, ¿qué creo que puede hacer Estados Unidos? Yo creo que Estados Unidos tiene en sí una complejidad de entrada, ¿no? Creo que dejar de pelearnos sería algo importante. Creo que un tema de las separaciones, las divisiones, todo el tema de las críticas, más que Estados Unidos como gobierno, creo que hay muchos temas con respecto a los medios de comunicación que creo que dan mucha desinformación y tristemente inventan cosas por tener ratings y digo, he tenido experiencias personales de eso, ¿no? De cosas que no están ni cercanas a la realidad y que una obra no tiene licencia y pues tengo la licencia en mis manos, ¿no? Y como esa les puedo dar tristemente muchísimos ejemplos de muchas cosas que mienten y exageran y demás para crear ratings y eso lastima a todos, ¿no? Porque tomamos decisiones basados en la información que nos llega. Tú un ejemplo de un amigo que dirige un hospital aquí en México, que de hecho le ayudamos con algo de equipo, nos estaba platicando a mí y a Jesús que hay gente que llega al hospital y que llegó un señor de edad con un hueso expuesto y sus hijas se lo llevaron corriendo con miedo porque decían que estaban inyectando el coronavirus a la gente en los hospitales para que se muriera, como intencionalmente, ¿no? Y ese tipo de información que viene mucho de la desinformación. Y es un ejemplo muy drástico, pero creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Entonces, pues eso creo que podría hacer Estados Unidos cambiar un poquito su política hacia México, de cómo nos ven. Mismos mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Creo que luego hablan español y no quieren hablar español porque ahora son gringos, ¿no? O americanos y hablan inglés y está padre sentirte orgulloso de dónde vives, pero creo que vernos a más o vernos creer que somos más y que otros son menos, creo que es un error muy grande hoy en día de la humanidad y eso podría ser una gran diferencia en mi opinión. Eh, Tengo aquí otra pregunta que dice, saludos Jack, ¿cómo es la industria de la construcción en los próximos 2 a 3 años? ¿Y qué debe hacer Grupo Beck para adaptarse y salir adelante en los próximos 2 a 3 años? Creo que estamos haciendo lo correcto. Yo creo que la industria de la construcción es de las que menos va a sufrir. Creo que el hecho de que los intereses hipotecarios estén bajando y el interés en general baje va a promover que haya construcción y va a promover que hayan ventas. A final de cuentas, si es más barato comprar que rentar, pues van a haber ventas. Entonces yo creo que estamos haciendo lo correcto, creo que estamos cuidando ahorita gastos, creo que estamos enfocándonos en proyectos muy sólidos, bien ubicados
La verdad es que creo que estamos haciendo lo que debemos de hacer y yo creo que vamos a continuar estables y creciendo. La realidad es que inclusive con el COVID hemos estado vendiendo y hemos reorganizado el tema de comercial en términos de muchos webinars y por internet y por internet y sin ver gente hemos cerrado operaciones y ha ido mejor de cada semana. Entonces yo me siento muy positivo con respecto a Grupo Beck y en sí el ramo de la construcción. Hay otra pregunta que dice, en caso del área de construcción hemos aprendido a transformarnos para afrontar este gran reto y escucharte nos damos cuenta que estamos en sintonía contigo. Gracias. Sí, lo comparto. Creo que son otro comentario de Rubén Pineda. Dice, Jack, parece que mientras duran las tragedias en México se solidariza por temporadas. ¿Cómo hacer para mantener el espíritu de apoyar? Ese es un muy buen punto, ¿no? Y creo que va a lo que les platico un poquito cuando fue perdón la luz, me voy a voltear porque estoy viendo que está batallando aquí el ojo de la cámara. Perdón, como que la luz empieza a bajarse. Respondiendo a lo que comenta Rubén, que es muy cierto, creo que es un tema de sensibilización humana, creo que es otra vez, es una práctica. Creo que no practicamos el ver a nuestro hermano batallando y ponernos en sus zapatos, o a nuestra mamá que se desespera y no nos ponemos en sus zapatos, o nos desespera inclusive nuestro hijo y le gritamos porque no se abrochó los zapatos, ¿no? Y pues tiene 3 años, ¿no? O corrió en misa y ya lo regañaste y le diste unas nalgadas cuando pues un niño corre, ¿no? Entonces, creo que no practicamos día a día el ser comprensivos y como efecto de no practicarlo, eh, pues es difícil vivir así. Entonces solamente sale a la luz cuando vemos efectos muy destructivos o muy evidentes de gente batallando o algo que nos sensibiliza. Entonces, en mi opinión, creo que lo que sea que practicas te haces bueno y te haces fuerte. Creo que socialmente nos hace falta practicar más los atributos que quisiéramos tener como personas y practicarlos día a día para fortalecerlos y entonces no necesitar de una pandemia o de un terremoto o de muertes globales para sensibilizarnos, ¿no? Podríamos hacerlo, insisto, todos los días, ¿no? Dan Martínez nos comenta, gracias, espero que el arranque del acuerdo de el USMCA pueda ser el punto de partida para una nueva fase de colaboración. Yo también. Yo también, tristemente, y un tema que yo veo es que leyes, acuerdos, reglas, iniciativas, pues al final del camino son llevadas a cabo por personas y son sostenidas por personas. Entonces, otra vez, si no nos dedicamos como sociedad a practicar más ciertos atributos y hacer una sociedad distinta, pues por más reglas o por más lineamientos o por más amenazas de los gobiernos o por más policía o por más acuerdos que se hagan, es difícil que cambien las cosas porque las personas que lo atienden es lo mismo, ¿no? O son las mismas. Entonces creo que lo más importante es que las personas empecemos a cambiar. Pero sin lugar a duda creo que ese tipo de acuerdos y promover el comercio y promover la hermandad y promover, pues ayuda muchísimo. O sea, sí creo que puede ser algo extraordinario. Eh, Hernán comenta, gracias Jack por compartir, qué importante es ser solidario y hacer equipo. Ánimo a todos. Dentro de lo malo estamos sacando a relucir grandes valores. Estoy de acuerdo. Pues buenísimo. No sé cómo andemos de tiempo. Por ahí creo que eran 40 Vamos bien. minutos. Muchísimas gracias, Jack. Tenemos una pregunta más que nos está llegando directo. Sí. La de, la, la de cómo veo el concepto de la nueva normalidad. Ajá. Preguntan, buenas tardes, Jack, ¿cómo ves el concepto de la nueva normalidad? Lo veo peligroso. Lo veo peligroso. Creo que socialmente estamos muy acostumbrados a seguir reglas y a que nos digan qué hacer. Desde niños, a final de cuentas, el tema es haz de caso a tu maestra, haz de caso a tu mamá, haz de caso a sigue esto, haz esto. O sea, creo que socialmente
hoy en día en la educación no hay una gran iniciativa por enseñarle a los niños a pensar o a evaluar o a sentir. Creo que más que una educación es un tipo de adiestramiento y yo viví eso. Creo que fui en cierto sentido adiestrado y es más, cuando me he dado cuenta de malos hábitos que tengo y muchos que seguro ni cuenta me doy, pero de algunos que sí me he dado cuenta, pues para cambiarlos y transformarlos me ha costado mucho trabajo. Entonces, creo que seguimos muchas reglas y estamos esperando a ver qué dice la policía, ¿no? O a ver qué dice el gobierno. O es responsabilidad del presidente y es su culpa cambiar las cosas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la nueva normalidad en cierto sentido pues ahora hay más excusas para meter más reglas y más obligación. Un ejemplo creo que es el 9/11, ¿no? Cuando se cayeron las Torres Gemelas hace 20 años, se metieron ciertos temas de seguridad en los aeropuertos. Hoy en día siguen estando igual o peor y no ha habido otro 9/11 en 20 años. Y no nomás eso, pues podría pasar algo similar en el metro, ¿no? Hay más gente en el metro que en un avión. Entonces es un poquito absurdo que no te dejen subir traes una loción y le queda nada a la loción, ¿no? No traes ni 10 mililitros, pero el frasco dice 150 mililitros y te lo quitan y lo tiran al bote, que es un gran ejemplo de no pensamos, no evaluamos, no hay criterio y además, pues el líquido, ¿qué? ¿Y de dónde sacaron que era una buena idea? Y hace 19 años, o sea, y creo que es un buen ejemplo de cómo hay más obligación, hay más miedo, hay más reglas y pareciera que así se van a resolver las cosas. Y en lugar de irnos por el lado de educar mejor, de ser gente más honorable, de buscar cómo ser más justos, de cómo darnos la mano y estar desarrollando esas habilidades en los niños para que las futuras generaciones vengan diferente, estamos muy enfocados en poner reglas, en no dejar entrar, en si sales sales de tu casa, pues enciérralos, que no vayan, que no se muevan. Entonces es mucha la cultura de la amenaza, de la pistola, de la regla, que en mi opinión es el camino contrario a mejorar una sociedad. Entonces pues me preocupa ahora la normalidad que se venga, porque creo que muchas instituciones gubernamentales en diferentes partes del mundo, sin darse cuenta y necesariamente no con la intención, y algunos con la intención, pues va a haber más control, van a haber más restricciones y creo que seguimos perdiendo libertad y otra vez el caso del 9/11 es un buen ejemplo, ¿no? Y cambió en todo el mundo cuando pasó en un lugar y quién sabe cómo pasó, por qué pasó, quién lo hizo realmente, o sea, en realidad no vamos a saberlo. Eso creo que como sociedad civil necesitamos ponernos las pilas y chambear más en ser mejores seres humanos. Jack, tenemos otra pregunta por acá que nos dicen que ¿cuáles son los skills que consideras tú que vamos a tener que desarrollar ahora en este nuevo mundo después del coronavirus? Mira, yo creo que... Porque mencionaste algunos haciendo Sí. referencia a esta parte de capacidad obviamente, de cuestionamiento, ¿no? Capacidad Sí. más que de solo almacenar, también de cuestionar. Hablaste de cómo metemos gol, que sería esta parte de trabajar en equipo, de pensar más en humanidad, menos en individualidad, ¿no? Tal vez hiciste una reflexión que me gustó mucho del tema de ahorita todos estamos volviendo a pensar cuáles eran mis sueños hace algunos años, ¿no? En estos momentos de coronavirus, de reflexión, creo que también un poco retomar nuestra verdadera esencia, ¿no? Quiénes somos y cuál es qué fue lo que inicialmente nos llevó a hacer todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Tal vez ese sea parte de retomar nuestra visión y nuestra esencia. Creo que sería parte de lo que has estado compartiendo. No sé si me faltó alguna, pero yo resumo parte de eso. Y pues en esa esencia hablaste mucho de quiénes somos, que no tiene que ver con el lenguaje que hablamos o el lugar donde estamos, ¿no? Humanidad somos todos y todo el planeta estamos unidos en este mismo barco, ¿no? Con esta circunstancia que nos une y que pues evidentemente gracias a que estamos encerrados, hoy los animales pueden salir, ¿no? Entonces retomar el medio ambiente que es la madre tierra. Y bueno, dentro de esta oportunidad que nos estás dando de compartirnos tu visión, tus sueños, tus metas, ¿tienes algún llamado a la acción? ¿Hay alguna fundación con la que estén trabajando para que podamos difundir las donaciones? La gente de aquí de Estados Unidos, algunos están recibiendo
sus apoyos acá. Hay muchos apoyos que el gobierno está dando de este lado y sabemos que allá en México no hay apoyos realmente del gobierno en este momento. Entonces, ¿hay alguna fundación con la que estén trabajando? Quisiera yo preguntarles. Sí, me encantaría si compartimos las redes sociales con las que estamos trabajando, porque así hace más sencillo compartir información, Claro. porque estamos trabajando con varias. Entonces creo que Sí, está más sencillo si ahorita a lo nos mejor hacen llegar el nos hace flyer. favor Esteban ahí en el chat, Sí, que ven claro. todos ahorita igual y nos puede hacer favor Esteban de poner en el chat las redes sociales, y si nos siguieran, nos ayuda Sí, mucho. Son redes sociales que acabamos de abrir, entonces literal pues están iniciando. Entonces, nos ayuda mucho que las compartan, que las sugieran, que se sumen. Vamos a estar ahí publicando consistentemente las cosas que estamos haciendo. Vamos a estar consistentemente publicando las organizaciones con las que decidimos trabajar. Y algo que queremos hacer es, más que crear nuestra propia organización, queremos dar el ejemplo de sumarnos a organizaciones que vamos, averiguamos y checamos que están haciendo las cosas bien. Eh, yo creo que si alguien ya está haciendo algo bien y ya le dedicó tiempo y esfuerzo, pues le ayudas claro. más sumándote y ayudándole que tratando de hacer lo tuyo, ¿no? Que creo que luego es un problema, ¿no? Cada quien quiere ser el héroe en su casa, en vez de Sí. sumarnos a hacer la Liga de la Justicia entre todos, ¿no? La Liga de la Justicia son, a lo mejor a eso ya demuestra un poquito mi edad, ¿no? Pero los superhéroes hace 30 años me acuerdo que me gustaba ver la Liga de la Justicia y me imagino que se me quedó un poquito de eso, ¿no? Ya somos varios. Ajá. Regresando al tema de los skills, que me quedé pensando en eso como para contestar de una forma, pues tratando de compartir cuál creo que son skills que vamos a tener que desarrollar. Pues sin duda creo que todo el tema tecnológico va a ser un skill muy importante. Sí. Sin duda creo que todo el tema, si era importante crear humanidad, ahora más, porque ahora empieza a haber medio de tener contacto humano, ¿no? Y eso es algo que se me hace bien triste, porque de por sí creo que ya había mucha separación, y ahora que hayan ciertos miedos y ciertas tendencias de que no haya contacto humano, creo que vamos a tener que reforzar doblemente el tema de crear humanidad y compasión y demás. En términos de skills de trabajo, creo que el hecho de poder hablar en público y creo que poder vender a través de webinars y a través de medios de social media, creo que se va a convertir en algo clave. Creo que todo el tema de comercio digital y todo el tema pues hemos visto muchas empresas que entregan a domicilio y demás, todo el tema de trabajar en tu casa, de ahorrar gastos, de ser más eficiente, creo que va a ser muy importante. Creo que la eficiencia va a ser clave. Sí. Eso creo que son skills que van a ser muy importantes, ¿no? Que van a hacer la diferencia. Sí, completamente. Y Sí. pues te agradecemos justamente en esta parte de hoy nos pusimos a prueba con este nuevo skill. Y bueno, Héctor Pelayo nos manda un agradecimiento y las felicitaciones, que tuvo una complicación, pero estará seguramente apoyándonos en todas estas iniciativas y en compartir. Vamos a estar compartiendo esto con todas las diferentes redes también aquí en Estados Unidos, si nos comparten estas organizaciones con las que ya están trabajando. Y bueno, solamente me queda por invitar. Estaremos haciendo estas charlas también por si tienen alguien más ya que esté trabajando con ustedes, que quiera compartir alguna historia. Hoy llamó un senador amigo con el que un día ustedes se reunieron y también nos habló de algunos apoyos y proyectos que quieren compartir. Entonces vamos a estar haciendo estas charlas todos los jueves a esta hora y la intención pues es ir sumando, además de algunos otros programas que vamos a tener en televisión aquí también en Estados Unidos, que también me gustaría invitarte. Entonces, si no tuviéramos, Jack, si no quieres decir algunas palabras más antes de finalizar. Pues darles las gracias. Sí, adelante, Esteban, por favor. La verdad es que nomás quería dar las gracias a todos y despedirme. Adelante, Gracias. Esteban. Gracias. Si me lo permiten nada más, Jack, ¿Sí? si me lo permiten, Jack y Angélica, porque nos están preguntando en el chat que cómo puede la gente contribuir de forma puntual. Entonces, para ser muy claros en esto, perdón, gracias a todos, buenas tardes, soy el productor del webinar. El call to action que está haciendo Jack con la oportunidad de este webinar y el apoyo de la Alianza de Líderes Mexicanos y Americanos va a ser ya una entrega de despensas el próximo 10 de junio en García Barragán. Es un esfuerzo que está haciendo con el programa
Jalisco Sin Hambre, por supuesto, un esfuerzo del Grupo BEC, Fundación México Solidario y la Asociación de Unión de Pueblos de Manantlán AC, que es una comunidad indígenas náhuatl. Es un proyecto increíble que estamos trabajando de aquí al 10 de junio. Entonces los invitamos a todos. Pueden donarnos una despensa, pueden donar recursos directamente a la Fundación México Solidario. Escríbanos también, obviamente, si quieren ser voluntarios y acompañarnos y ayudarnos en el tema de manejo de despensas. Bienvenidos. Vamos a estar informando todo a través de las redes sociales. Gracias, Angie. Muchas gracias, Esteban. Sí, y la verdad es que estamos haciendo buena sinergia con el presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán y la presidenta del DIF, Erika Yaraced. Y vamos a estar por ahí entregando despensas el 10 de junio y bueno, la verdad es que estoy bastante emocionado y creo que le voy a sacar yo muchísimo jugo, ¿no? Como decía, creo que gana más el que ayuda que a los que se ayudan, ¿no? En muchos sentidos. Muchas gracias a todos, de verdad es un gusto. Gracias por todo, Angie. Esteban, la verdad es que Esteban ha sido un gran apoyo y le agradezco muchísimo todo el empeño que le pone a representarme o a que parezca yo como lo que quiero o lo que aspiro a convertirme. La verdad es que es una chulada. Y la verdad es que Isabel Trigo también ha tenido una participación muy padre con respecto a poder promover y básicamente comunicar, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer. Y si no lo comunicas bien, pierde potencia. Entonces nos ayuda mucho y gracias a todos por asistir y de veras sí ayuda mucho que compartan las redes sociales. Nos ayudan mucho compartiendo las redes sociales, recomendándolo a otras personas. Nos ayuda a tener más impacto y que lo que hagamos pues ayude más. Entonces, muchas gracias a todos, que tengan muy bonita tarde. Les mando un fuerte abrazo.